Lili, estoy feliz de decirte y a todos, después de esta larga espera, por fin está aquí nuestro bombón de asesino, Raúl de Molina. Feliz de estar de vuelta. Un beso, Lili. Hola, Carlitos, ¿cómo están? Señores, feliz como nunca de regresar aquí a mi casa. Al Gordo y la Flaca. Con todo el equipo de nosotros. Llevo unas 6 semanas afuera, después que me operé de la barriga. Se sienten como 20. Son 6 semanas nada más. Se sienten como 20 semanas, ¿verdad? Pero ¿dónde está Raúl? No llega. No, ¿Dónde mire, está mire, Raúl? mire. Aquí es donde se nota más. En esta parte de aquí, no sé si me puede coger un close-up. Claro. Mira el pantalón. Ahora no tengo nada aquí. ¿Cuántas Bueno, pulgadas? sí, tengo un poquito para abajo, pero aquí no tengo nada. Raúl, tienes que... un momento, que si nunca ha tenido nada, no tienes que No, explicar, no. Raúl. Ahora lo que no tengo. Tú te imaginas, cojan una pesa de 15 libras. A mí me quitaron 15.4 libras de aquí nada más. Ustedes lo vieron en el Gordo y la Flaca cuando enseñaron la operación, que a mí me parece que la productora se pasó de mano y enseñaron muchas cosas que no debieron hacer. Bueno, Raúl, Yo se lo dije, tú mandaste enseñado. todo. No, yo no se lo dije, bro. No. Yo no le dije que enseñara eso porque, oye, me parecía ya feo que enseñaran toda la operación y todo eso. Ya no aguantaba más en mi casa, pero quiero decir que entiendo y feliz que llevo 30 y pico de años casado, que mi esposa, Mili Gari, que está aquí, ven acá, Mili, ven acá, ven acá, ven acá, Mili. Aquí está. Tu enfermera personal. Mira. Ha sido mi mejor Ya quisieran muchos. enfermera del mundo. Ha dormido en el sofá de la sala, en una silla que yo tuve que comprar para estar al lado mío la mayoría de los días. Ya estoy durmiendo en la cama. Gracias, Mili. De nada, con Mi mucho hija gusto. mía se ha portado de maravilla. Ella fue, bueno, ¿qué puedo decir? Se han portado de maravilla. Le doy las gracias a... Tú te gracias, lo Mili. mereces. Gracias, Mili, gracias. Oye, Raúl, y son en momentos como este de la vida... que ¡La uno se- patada! Que uno se da cuenta. No, please. Que uno se da cuenta de lo importante que es la familia y la gente que uno tiene al lado. Dame, déjalo Yo aquí. me imagino que tú eso lo has sentido triple, porque cuánta gente en casa está pasando por cosas así y no tiene a nadie. Entonces, él me decía, Lili, tú no sabes lo que es ver a Mili. O sea, dormida ahí, cansada. Mili no ha tenido, o sea, 0 tiempo para ella. Y qué bueno que has tenido a una mujer a tu lado que a pesar de todas las cosas que decías de ella, ahora más nunca te No, vamos a pero estoy permitir jugando siempre con que ella. si Mili ronca, Y mi que hija si Mili... mía también de maravilla. Quiero decir otra cosa, quiero decir varias cosas. Le quiero dar las gracias donde me están cuidando lo que es la herida mía, que voy diariamente en el Mercy Hospital de la ciudad de Miami. Para explicarle a la gente que realmente me que han no sabe. tratado de maravilla. Claro, están tratando de que se te... de que Cierre se la te- herida que no está todavía abierta. Pero vamos adelante, vamos a hablar de eso. Espérate que tenemos el segundo segmento completo, señores No, dedicados. pero espérate, Sí, voy a sí, decir, sí. quiero decir una cosa. Acaba de llegar. Y no me paren. Acaba de llegar, ya hablo hablar. Lili, fueron momentos muy difíciles en mi casa y yo no podía decir nada. Y ahora veo la gente que se están en la Florida tirando la foto frente a la prisión que abrieron, que se llama Cocodrilo Alcatraz, Alligator Alcatraz. Y yo digo, esta gente no tienen hijos, no tienen hermanos, no tienen... Sabiendo que hay personas sufriendo allí adentro, algunos que no se merecen esto y que llevan viviendo en este país 20 y 30 años. Para mí de verdad que eso es horrible y no podía hablarlo, no lo podía manifestar. Señores, mi corazón está con ustedes. Ya, Bueno. las veces que hablábamos que tú me decías, estoy loco por regresar para decir algo. Bueno, aquí lo tienes. Lili me fue a ver a la casa, Raúl está me de fue a regreso. ver Mariela, gracias que me fuiste a ver a la casa. Creo que fue 2 veces. 2 veces. Y bueno, después vamos a hablar de todo esto. Porque dice que dice que no tengo tiempo ya. Me dijo que no Raúl, tiene tiempo. Raúl, Manny Machado, te estamos un dando gran el amigo segundo. mío, Manny Machado, que quería estar aquí. Felipe Cuevas, que trabajaba aquí en Univisión.
que vinieron a estar conmigo para apoyarme aquí en el día de hoy. Eduardo García, el productor que lleva toda la vida en El Gordo y la Flaca, que me fue a visitar a mi casa. El único original. De verdad, gracias a todos y gracias a Julio Paredes, que me ha llamado y se ha ocupado de mí, que es el jefe de finanzas de Univisión. ¿Y por qué tú te ríes cuando dices No, porque me estaba llamando, ven acá, ¿cuánto nos va a costar esto? Y yo le digo, no, Julio, no te preocupes. Bueno, lo importante es que mi gordo está de vuelta. Y señores. Carlos García, el productor, Carlos Medina, que me está diciendo, no, sí, a mi esposa la operaron y esto fue 3 días, 5 días que estaba bien y esto y lo otro. No, mentira, me ha estado apoyando todos los días. Bueno, los recuerdos, Raúl. Uno vive de recuerdos, me encanta. La verdad que sí. Y yo no sé si alguien vive de recuerdos porque Roberto Hernández. Raúl, pasa por aquí. Es que no conozco quién es el señor. ¿Es Raúl de Molina? No era así el chiste, no le salió el chiste. Sí, yo lo conozco, déjalo pasar, Carlito. Raúl, Oye, gracias por estar aquí, güey. He estado fuera. Mira No, quién. se me mandó varios textos y todo. Muy Sí, gracias. nomás estoy esperando la respuesta. No, yo te todavía, respondí, pero yo te respondí. De verdad que muy contento de que estés bien, muy contento de que estés más saludable que nunca, verte más delgado. ¿Qué tal se ve Raúl? Nadie le ha aplaudido, por favor. Me va a ver más delgado por 3 meses. El problema es que lo perdí de aquí. Espero que no lo aumente ahora, que no puedo hacer ejercicio durante todo este tiempo. Bueno, más adelante después nos tienes que decir cuántos pantalones has comprado. Como era de esperarse, el mundo entero celebra el regreso de nuestro querido gordo bello Raúl de Molina y la ciudad de Nueva York no quiso quedarse fuera de esta fiesta, señores. Vamos con mi querida Yelena Solano vía satélite hasta la Gran Manzana. Ella te preparó algo, Raúl, y muy especial. Yelena, mi amor, ¿qué dice Nueva York de que nuestro Hola, gordo Yelena. está de vuelta? Hola. Mi Lili, mi gordo bello, cuánto te extrañaba. Mi gordo, qué bello estás. Tú no tienes idea. La gente, lo que me han preguntado por ti, cuánto te quieren, cuántos mensajes bonitos y además cuántas recomendaciones. Está más bello que nunca, mi gordo. Chequéate esto. Los fanáticos del Alto Manhattan están felices porque finalmente volvió nuestro Raúl de Molina al estudio y más delgado que nunca. Por eso los mensajes de apoyo y consejitos para nuestro Raúl no podían faltar. Bien por él, va a rebajar y se va a sentir un chin más saludable, pero que no deje como yo que volví y cogí la libra. Raúl, que mantenga la figura nueva que va a obtener, que lo queremos mucho, que va a ser la nueva competencia de Brad Pitt. Tú dices que va a ser más hermoso que William Levy. No, pero yo creo que hasta yo me voy para Miami. Feliz de la vida, esperando lo que llegue ese hombre. Ahora va a ser un modelo, ahora va a echar competencia con todos los colágenos del mundo. El gordo tiene que regresar fuerte y feliz, pero para que regrese con buena energía, tiene que regresar a comer pasteles en hoja. Que coma menos, que coma ensalada, que coma cosas que lo nutra, que no coma nada que lo engorde. Y que lo quiero mucho y que se recupere pronto. Raúl, yo sé que tú puedes. Ponte así, mira como yo, mira así. Ponte a hacer tu ejercicio y te va a ver mejor. Que Raúl se mejore pronto y que no coma mucha croqueta y que siga para adelante. Que viaje mucho porque ahora va a estar más flaquito, ahora puede, le dan, nada más le cobran la mitad del pasaje ahora. Adiós, el gordito hace falta en el programa. Eddie y Lili son el componente perfecto. Y Mili, que se ponga mosca, porque ya Raúl va a tener mucha admiradora. Yo quisiera que hiciera un calendario, algo divertido para que la gente se entretenga, las mujeres principalmente. O un phone page ahora que tiene el cuerpo nuevecito. Es decir, que de 11 segundos, me imagino que ahora va por 1 minuto. Mi Raúl, y bienvenido al club de las cirugías, Yelena, mi gracias. gordo. Te mando un beso, un abrazo. Te a toda la mandamos gente de Nueva muchos York. besos y qué bueno que estás con nosotros. Espérate, déjame, Yelena, de le todas las mando cosas que muchos hablaron. saludos a todos y quiero decirle algo a la gente. Porque mucha gente están diciendo, no, que te pusiste flaco, que esto. Yo no estoy flaco. Yo lo que la barriga esta me caía y me molestaba. Oye, señores, desde que empezó el gordo y la flaca yo he perdido 110 libras. Por eso es que me tenía que operar. Yo hago ejercicios 6 días por semana. Me tenía que quitar la barriga, Lili, me molestaba. Me molestaba mucho para todo, Raúl, y para caminar, para parar. No, no para caminar, caminaba, saltaba para la todo, pero ropa. tenía la barriga cuando vas al baño, cuando haces esto, cuando haces lo otro. Entonces dijo, oye, ¿Cómo es, Raúl? Vamos a la primera experiencia, la cirugía. ¿Cómo fue? primero eso? que nada, déjame Cosas hacer algo te que no hice al impactaron. principio del show. A ver. Te quiero felicitar a Lina, que ganó el concurso de Miss Cuba y que Lili ya está viendo
¿Qué se va a poner para pasarse un mes en Tailandia con ella para el concurso de Miss Universo? Felicidades, Lili. Gracias, Raúl. Gracias. Esto ha sido una noticia maravillosa. Por otro lado, yo decidí... Y feliz de compartirla con De verdad. Felicidades, Lina. Quería decirte, Lili, que yo me hice esto no porque quiero ser flaco, porque no voy a ser flaco. Yo pesaba, cuando me sometí a la operación, por mucho que había bajado de peso, había aumentado como 7 libras, estaba en 264 libras. Me quitaron 15.4 libras de encima, debo tener 250 ahora, porque imagino que estando en mi casa por un mes sin hacer nada, no he podido, tuvo que haber aumentado algo. Pero Lili, era el hecho de que una persona de 250 libras no es flaco. El doctor va a decir, no, Raúl de Molina tiene que pesar 180 libras. Pero yo estaba healthy, todo me salía bien. Estaba saludable. Pero Lili tenía la barriga esta adelante, solamente que me molestaba. Nosotros hablamos por meses, por años sobre esta cirugía específica. Tú me dijiste que no me lo hiciera. Yo te decía, no te la hagas porque la complicación no viene con la cirugía, que fue exacto lo que viene te pasó después. a ti. Viene siempre por cualquier otra cosa y exacto lo que te pasó a ti. La cirugía salió perfecta y luego tuvo esta Lili, complicación. tú sabes, pero al final lo que te quiero decir, Raúl, y es que para la gente que está allá afuera y que ahora te ve que vas feliz, contento, ya te falta poco para que ese sueño sea completamente una realidad. Yo creo Raúl. que si le puedo decir, me la haría otra vez, pero yo tengo un problema. Yo estaba perfectamente, yo escogí uno de los mejores doctores que existen en los Estados Unidos, que es un cirujano plástico que se llama Chuan Simon, un doctor fabuloso. Él le había reducido los senos a mi hija cuando ella perdió de peso. Me fue recomendado hasta por el doctor que me quitó el riñón hace 20 años atrás. Cuando yo salí de esa cirugía, que yo estaba muriéndome del miedo, yo estaba caminando como si nada, Lili. Todos los días yo no me tomé mandabas pastillas para el dolor, excepto el día por la tarde de la cirugía que me mandaron a la casa y al otro día por la mañana que me tomé un Tylenol. Después de eso, yo caminaba dentro de mi edificio 2.1 millas diariamente en diferentes ocasiones. Claro. Quizás caminé demasiado, me dicen alguna gente, pero en el 8º día a mí me empieza un dolor en el pie izquierdo. Tenía un dolor horrible y digo, oye, no voy a poder caminar. Fui a ver un doctor que me trató muy bien y me dice, te voy a mandar unas pastillas antiinflamatorias. Me mandan las pastillas y esas pastillas las consultamos con varios doctores, dijeron que bien, pero nunca las consulté con el cirujano plástico. Esas pastillas me hicieron que quizás me ocasionara el problema que tengo hoy, que no tuve varios problemas después de la cirugía, porque me dice él, oye, se te formó en la herida un hematoma que tú tenías que quizás era pequeño y gracias a las pastillas se puso peor. Exacto, entonces... pero mira, estoy bien. La persona, Raúl, yo sé que, o sea, ese día pasas el susto y terminas de vuelta en el hospital y una persona muy especial tuya te quiere mandar un saludito. Lo tenemos. Hola papi, te quería mandar un mensajito for your first day back at work y te quería decir que yo sé que han sido unas semanas muy difíciles para ti, para yo, para mamá, pero te deseo lo mejor hoy en tu primer día de vuelta. Yo sé que todo el mundo te ha extrañado mucho y nada, todo va a estar bien. El programa te extraña mucho y estamos muy felices de tenerte de vuelta otra vez. Un besito, te amo. Ay, Mía, Raúl. te quiero decir una cosa. Con todas las peleas que tengo con ella, se ha portado de maravilla, como la mejor hija del mundo. Se mudó para la casa nuestra. A ayudarte, a cuidarte. Se mudó Raúl. para la casa nuestra por 6 semanas. Fue la que me salvó a mí el día que yo me desmayé. De verdad que Mía se ha portado espectacular. Espectacular, espectacular, Ok, Raúl, y espectacular. para que la gente entienda, tú cuando te tomas las pastillas, a los 2 o 3 días te desmayas. Me desmayo por la mañana Era a los 10 días, domingo, tempranito por la mañana, Mía estaba supuesta a irse a una clase de pilates y estaba tarde. Y siente como un golpetazo, algo que cayó al piso y va para allá a ver y se encuentra a Raúl desmayado. Sí, me llevan al hospital, Lili, Y me ahí tiene que está abrir la herida otra vez. Ya eso lo enseñamos aquí cuando hicimos la historia del gordo y la claro, flaca. pero quiero que la gente que ha No, conectado pero, con tu historia, entonces... Tú sabes, no quiero recordar todo eso porque estoy feliz aquí de vuelta. ya Raúl quiere olvidarse
de todo, irse de vacaciones. Después Raúl, de esto... A ver, ¿tienes ombligo o no tienes ombligo? Claro que tengo ombligo. Espérate. Porque Una de las mucha cosas gente- que hizo, porque tenía yo miedo. Hay una de las mejores amigas de Mili, aparte de María Celeste Raraz, que fue la que me presentó a Mili. Se hizo una operación de estas, porque ella no era gorda, pero se hizo, o sea, que las mujeres hacen por cualquier cosa. Y terminó con 2 ombligos. Y terminó con 2 ombligos, claro. Hay gente No, que... a mí me quitaron mi mismo ombligo y lo pusieron en otro lado. ¿Dónde te pusieron el ombligo? No. ¿Dónde te pusieron el Porque ombligo? al quitarte esto te tienen que meter el ombligo en otro lado. Ahora el problema es que como esto no se ha sanado, me da miedo y me da miedo tocar. Yo soy muy medioso para estas cosas y me da miedo meterme el dedo en el ombligo. No te toques el ombligo, Raúl, ahora. Espérate, que estoy buscando el ombligo. No, el ombligo está aquí adelante. Oh, te lo pusieron. Me pusieron un ombligo. Y aquí había, Raúl, aquí había también una apuesta si tú regresabas con tus mismos pantalones o tenías que comprar pantalones nuevos. Obviamente vemos que son los mismos pantalones. Lo que te sobra ahora un Para que sepan los que se hacen esto, la inflamación te dura unos 6 meses, para que tú sepas. Pero el momento que tú te das cuenta, cuando tú sales de la operación, que tú te paras para irte a tu casa, que tú miras para abajo y tú dices, oh, ya no tengo la barriga esa. Ya no tengo la barriga esa. ¿Te acuerdas del momento que te viste por primera vez en el espejo sin ropa? No, yo me vi, digo. Finalmente se ven los pies. Okay. ¿A dónde fue esto? Vamos a una pausa, por favor. No, yo veía para abajo y veía algo. Regresamos con más del Gordo y la Flaca. Y mi gordo está de vuelta. Ya regresamos. Televisión. He estado en mi casa que ya no quiero ver más televisión porque me he pasado las últimas 6 semanas viéndome todo lo que hay en televisión. Raúl, y una pregunta, ¿nos veías a nosotros todos los días? Sí, veía el Gordo y la Flaca muchísimas veces, claro. Roberto haciendo el programa, hasta había Clarisa también en el programa cuando tú estabas, creo que estabas en República Dominicana, en un par de días, te veía a ti, veía a todo el mundo, a Carlitos, a todo el mundo. ¿Qué es lo que más extrañaste? Porque lo que más extrañaba es yo estar aquí en el estudio y ver al público. Porque de una manera u otra uno no ve al público, pero lo siente en su corazón de toda esa gente que me mandaban mensajes a través de Instagram, aunque nada más puse 2 posts en Instagram y el segundo que puse que querían que regresara al show, que qué bien estaba, que esto, que lo otro, cuando me puse tomando el sol por la mañana. Por otro lado, miren lo gordo que yo estaba. Esto es hace como 20 y pico de años, no, 30 y pico de años atrás, en el Coliseo de Roma, en un viaje que hice con mi esposa, que yo llegué a pesar cuando comenzó el programa del Gordo y la Flaca, 374 libras. Y en este momento estoy en 250 libras. Dime si no me hacía falta hacerme la barriga. ¡Let's go! Eso es salud. Realmente reconocible, hice un buen trabajo. Señor Raúl, de verdad que te ves bien. Ya le dije a todo el mundo que te deje hablar, este es tu momento, así que desahógate. Desahógate, Pero dilo si ya se todo. la ha pasado hablando, tenemos que hacer... Dale la campanita. por Esto si es para necesitas cualquier algo. cosa que necesites, toca esta campanita. Gracias. Ajá. ¿Y qué vas a hacer con esto, por fin? ¿La papada? Sí. ¿Pero qué tú piensas que me voy a hacer? ¿Tú crees que soy Ninel Conde o qué? Vámonos. No, te vamos, Ninel. Vamos a una pausa, ya regresamos. ¿Qué necesitas? Dime. En la calle de que Raúl le han puesto la bombita, no es la bombita, Raúl, y que la gente sepa No, que... ese es el próximo paso. Ya está aquí con nosotros, que la extrañé muchísimo. Te quiero, Raúl, el pasito. ¿Cuánto lo extrañamos, Gracias, verdad, mi Clarisa, flaca? gracias. Dios mío. Cuando te vi ahorita, dije, ay, ya Raúl está aquí finalmente. ¿Cómo estás? Muy bien, Te Clarisa, veo muy bien. Te veo tranquilo, te veo feliz. Y mira, ya no... Mi ya- otra hija, Clarisa Molina. Ay, sí, mi Raúl. Y de verdad que te extrañé Me dijo muchísimo. un señor, me lo encuentro, que yo te lo mandé el video. En el hospital cuando estaba, uno de los señores que está allí, ven acá. ¿Tú tuviste una hija en República Dominicana? Y yo le dije, no. Le dije, Clarisa Molina, ¿qué? No, yo me llamo de Molina, ella es Molina, ella trabaja en mi show, pero ella no es mi hija. Todo el mundo cree que tú eres mi padre, Raúl. Y bueno, todo el mundo preguntándome por ti, Raúl. Bueno, cuando no se sabía nada, todo el mundo decía, ¿pero dónde Le mando está a todos los Raúl? dominicanos un Digo yo, beso y un abrazo. creo y que lo está veo de para el vacaciones. Festival de Comida de Casa de Campo en octubre. En octubre. Bueno, yo voy contigo, no me lo pierdo este año. Raúl,
Raúl, felicidades, ya estás aquí Gracias, nuevamente gracias. y que fuiste bastante Saludos a Jason allá en valiente. Casa de Campo también, que ha estado mandándome textos todos los días. Ay, sí, todo el mundo preguntando. Bueno, señora, vamos a empezar. Raúl, estoy feliz Qué que estás placer verte aquí en vivo y en directo. Yo también, Raúl, de verdad que sí, de verdad. Y bueno, Porque Raúl, Lili estuvo en la casa. ¿Cómo? Que Lili estuvo en la casa, viniste a verme. Yo pasé a verte. Yo pensaba que las visitas no estaban aceptadas. Mejor que no iba porque él trata de ser todo un caballo. Entonces, Raúl, la verdad que uno se ponía nervioso. Por eso yo también dije, déjame dejarlo tranquilito para que se yo entiendo, recupere yo bien. entiendo. Yo te llamé y te escribí eso. Tú me llamaste mucho. Mil gracias, Clarisa. Mil Te gracias. amo, Raúl. Señores, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más del Gordo y la Flaca. Ay, quiero saber tu dieta nueva, Raúl. ¿Cuál es tu dieta nueva? Y bueno, ¿cómo te has sentido, Raúl? Y tu Me siento bien, de verdad que ha sido un placer, señores, les digo, cuidado. de estar de vuelta aquí en el programa. Beso a todos. Todavía, como te dije, me queda la recuperación que va a ser alrededor de otras 6 semanas o algo así, pero estoy bien, gracias a los amigos que me acompañaron, gracias a mi esposo otra vez, a Manny Machado, a Felipe Cuevas, a Francisco Daza, que me ha ido a visitar. Mario Rodríguez apareció el otro día en mi casa como con 100 empanadas. Oh, my God. Le digo a la gente, no me lleven más helado, empanada ni nada a mi casa, sino que me voy a poner peor que como estaba antes. Ya se quedó en el pasado. Señores, nos vemos mañana, gracias. Acuérdate, chicharrones no.